A la una, a la dos. F1. Incertidumbres. ¿Colapinto se queda o no en la Fórmula 1 para 2026? El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es, sin lugar a dudas, uno de los temas más comentados dentro del paddock. Nos encontramos en un momento decisivo. El mercado de pilotos se mueve con intensidad, los equipos definen proyectos a largo plazo y, entre rumores y declaraciones oficiales, la gran incógnita sigue siendo la misma. ¿Seguirá el piloto argentino la categoría reina en 2026 o su aventura en la F1 quedará como un capítulo breve, lleno de expectativas y frustraciones? Para comprender la magnitud de esta pregunta, hay que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo comenzó la travesía de Colapinto en la Fórmula 1. Su desembarco en la Williams en 2024 no fue casualidad. La presión de toda una nación, hambrienta de volver a tener un representante competitivo después de décadas, coincidió con la apuesta de una escudería necesitada de juventud y frescura. El marketing jugó un papel clave. Argentina es un mercado enorme, apasionado por el automovilismo, y ver su bandera en la parrilla prometía un impacto mediático inmediato. Pero la Fórmula 1 no es un cuento de hadas. Tras un arranque prometedor, con destellos de talento y actuaciones que despertaron ilusión, llegó el golpe de realidad. Un accidente en el Gran Premio de Las Vegas marcó un antes y un después. Desde ese momento, los errores comenzaron a acumularse, las dudas se multiplicaron y lo que era el nuevo ídolo latinoamericano pasó a ser el joven que tal vez subió demasiado pronto. Del hype a la presión. La narrativa alrededor de Colapinto cambió en cuestión de meses. En 2024, los titulares hablaban de una futura estrella. En 2025, el discurso se volvió más crítico. El paso al Alpine, considerado un salto hacia adelante en términos deportivos, terminó convirtiéndose en una carga extra. Ya no era simplemente un rookie con margen de error, era el elegido de un equipo oficial, con un proyecto en reconstrucción y con dirigentes exigentes como Flavio Briatore observando cada movimiento. Briatore, fiel a su estilo directo y polémico, no tardó en dar declaraciones que pusieron más presión sobre el argentino. Quizás llegó demasiado temprano a la Fórmula 1, admitió en Zandvoort. Para el italiano, los monoplazas actuales son extremadamente complejos, rápidos y pesados, y tal vez Colapinto necesitaba 1 o 2 años más de formación. Sus palabras retumbaron en la prensa. ¿Se equivocó Alpine al apostar por él? Briatore, entre la crítica y la autocrítica. Lo más sorprendente fue que el propio Briatore reconoció, de manera inusual, una cuota de responsabilidad. Admitió que pudo haber fallado en la gestión emocional del piloto. Tal vez pusimos demasiada presión sobre él. Los pilotos son seres humanos, no robots. Hay que entender lo que pasa en la cabeza de estos chicos, afirmó. Esa reflexión abrió un debate más profundo. ¿Es la Fórmula 1 un ambiente que quema demasiado rápido a los jóvenes talentos? Colapinto no es el primero ni será el último en enfrentar este dilema. La historia está llena de pilotos que llegaron con cartel de estrellas y se vieron devorados por las exigencias de la categoría. La diferencia es que, en su caso, hay una nación entera detrás, lo que multiplica la presión y convierte cada error en una tragedia deportiva nacional. Wolff, la diferencia entre promesa y realidad. Desde la vereda de enfrente, Toto Wolff, jefe de Mercedes, ofreció una visión más analítica. Según él, el problema no es solo el talento de Colapinto, sino el contexto. Cuando los pilotos jóvenes llegan a equipos pequeños, las expectativas son mínimas. Nadie espera milagros, y eso les permite brillar. En cambio, cuando llegas a un equipo con foco mediático y altas exigencias, la presión puede ser aplastante, explicó. La frase resume a la perfección la situación actual. Colapinto pasó de ser una promesa sin obligaciones a convertirse en un foco de críticas cada fin de semana. Esa transición, según Wolff, es lo que marca la diferencia entre construir una carrera sólida o ver cómo el sueño se desmorona rápidamente. Bowles, el recuerdo del debut. El tercer protagonista en esta discusión es James Bowles, actual jefe de Williams y uno de los hombres que le dio la primera oportunidad en Silverstone. Para él, el problema es claro, el nivel de exigencia en equipos de fábrica es descomunal. Recordó con nostalgia el primer test de Colapinto. Él pensaba que era su única chance y yo le dije, no importa el tiempo de vuelta, disfruta. Y así fue, se relajó y mostró todo su potencial. Pero ese clima distendido desaparece en la élite. Hoy, un par de décimas te mandan al fondo de la parrilla. El margen de error es mínimo. Lo que antes era un aprendizaje, ahora es un castigo inmediato, señaló Bowles. Este análisis coincide con una realidad objetiva. El grid de la F1 actual es el más apretado de los últimos años.
Entre el primer y el último piloto hay diferencias ínfimas. Cualquier error, cualquier duda, significa perder posiciones y credibilidad. Un símbolo nacional en riesgo. Más allá de los datos técnicos y las declaraciones de los dirigentes, hay un factor que no puede pasarse por alto: el peso simbólico de Colapinto. En un deporte donde la presencia latinoamericana ha sido intermitente, tener un argentino en la F1 es un elemento clave de marketing y expansión de audiencia. Para Liberty Media, organizadora del campeonato, la permanencia de Colapinto no es solo una cuestión deportiva, es también estratégica. El problema es que la Fórmula 1, pese a sus intereses comerciales, sigue siendo un ecosistema brutalmente meritocrático. Si los resultados no llegan, ningún pasaporte ni ningún mercado emergente son suficientes para garantizar un asiento. Hoy, el futuro del argentino depende directamente de sus actuaciones en las últimas carreras de 2025. Briatore espera resultados inmediatos, Wolff alerta sobre los riesgos de la presión, y Bowles recuerda que el talento está allí, solo necesita un entorno adecuado. La gran incógnita se mantiene: ¿veremos a Franco Colapinto en la parrilla de 2026 o su aventura quedará en pausa, a la espera de una segunda oportunidad? Ahora, el círculo se cierra. Franco Colapinto vuelve a Monza. Exactamente un año después. El lugar donde empezó todo. Lo hace con un futuro incierto, con un jefe que duda en público y con un auto que aún no es competitivo. Pero también lo hace con 9 carreras por delante. 9 oportunidades para demostrar, una vez más, que es un luchador. Que su lugar en la Fórmula 1 no es un regalo, sino una conquista. La montaña rusa de su primer año no se detiene. Pero Franco ya aprendió a no soltarse jamás del volante. El viaje de Colapinto en Alpine es un masterclass en resiliencia. Más allá de los resultados, los ingenieros comenzaron a elogiar en privado su capacidad para feedback. Mientras el auto sufría de un subviraje crónico y una falta de velocidad punta alarmante, los reportes de Franco se volvieron cruciales. Su experiencia previa en Williams, un auto con características radicalmente opuestas, le dio una perspectiva única para diagnosticar los males del Alpine A525. El Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone fue un punto de inflexión negativo que reveló la profundidad de los problemas. El auto simplemente se apagó en la calle de boxes antes de salir a la formación de parrilla. Un fallo electrónico que dejó al argentino fuera de la carrera antes de siquiera empezar. Este incidente, más allá de la frustración, alimentó entre los fanáticos una teoría salvaje, la del sabotaje interno. ¿Estaba el equipo, consciente o inconscientemente, perjudicando al novato? Si bien no hay evidencia, el malestar reflejaba la fractura dentro de un equipo en reconstrucción, donde Colapinto era, para algunos, el chivo expiatorio perfecto. Frente a esto, la respuesta de Franco ha sido de una madurez profesional encomiable. Lejos de las quejas públicas o las excusas, se ha refugiado en el trabajo. Sus sesiones en el simulador se han vuelto maratonianas, buscando extracentésimas de donde no parece haberlas. Su relación con el experimentado Pierre Gasly, su compañero en Alpine, es de profesionalismo cordial. Gasly, claramente el piloto número 1 del equipo, sirve como un termómetro brutalmente honesto. La lucha de Franco no es para vencerlo, sino para acercarse lo más posible, demostrando que la brecha no está en el talento, sino en la experiencia y, sobre todo, en el material. El reciente 11º puesto en Zandvoort, por tanto, debe leerse como una victoria moral. Fue una carrera de gestión inteligente, de neumáticos cuidados al milímetro y de una defensa tenaz contra coches teóricamente muy superiores. Esa carrera cayó muchas bocas en los paddocks. Demostró que cuando el equipo le proporciona una estrategia coherente y un auto que no se rompe, Colapinto tiene la cabeza fría para llevar a casa el mejor resultado posible. El futuro, sin embargo, es una nube gigante. Las declaraciones de Briatore no son casuales. Son un mensaje a la prensa, a los patrocinadores y al propio Franco. Alpine tiene en mente nombres estelares para el 2026, con el cambio de reglamento. La sombra de Carlos Sainz, siempre vinculado al equipo francés, es alargada. La llegada de un patrocinador principal argentino podría ser la llave que asegure su asiento, convirtiendo su talento en un activo comercial irresistible. Por ahora, la misión es clara: las 9 carreras que restan, empezando por el emotivo regreso a Monza, son su examen final. Debe seguir aprovechando los libres para brillar, como en Zandvoort, y convertir ese ritmo en resultados tangibles en la carrera. Un punto, solo uno, sería un terremoto positivo que cambiaría por completo la narrativa. Sería la prueba irrefutable de que, a pesar de todo, Franco Colapinto no solo pertenece a la Fórmula 1, sino que está listo para quedarse. La montaña rusa sigue en marcha,
y el próximo giro lo decide él, con sus manos firmes sobre el volante. El viaje de Colapinto en Alpine se ha convertido en un masterclass avanzado de resiliencia y adaptación en la Fórmula 1. Tras la tormenta inicial de rumores y presiones, un patrón comenzó a emerger, detectable para los ojos más técnicos. Mientras el Alpine A525 sufría de un subviraje crónico en las curvas lentas y una falta de velocidad punta alarmante en los largos rectos, los ingenieros en la pared empezaron a elogiar en privado la calidad del feedback de Franco. Su capacidad para describir con precisión el comportamiento del auto, sentir el mínimo bloqueo de los frenos o la pérdida de agarre en el eje trasero, se volvió una herramienta invaluable para un equipo perdido en la parrilla. Esta precisión no era casualidad. Su experiencia previa en el Williams, un auto con una filosofía de diseño radicalmente opuesta, con mucho más agarre aerodinámico y un comportamiento nervioso pero predecible, le había dado una biblioteca de sensaciones única. Podía comparar y contrastar, diagnosticando los males del Alpine con una perspectiva de la que carecían otros pilotos. Cada sesión de libre se convirtió en un intenso experimento de ajustes, cambios en el balance de frenos, diferenciales, niveles de carga aerodinámica. Franco se transformó, por necesidad, en un ingeniero con volante, buscando extraer centésimas de segundo de un auto que parecía decidido a no dárselas. El Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone fue un punto de inflexión tan negativo como revelador. Mientras los motores de los demás coches rugían en la parrilla, el Alpine de Colapinto se apagó trágicamente en la calle de boxes. Un fallo electrónico inexplicable lo dejó fuera de la carrera antes de que empezara. La imagen del argentino, todavía con el casco puesto, golpeando su volante con una frustración contenida, dio la vuelta al mundo. Este incidente, más allá de la rabia inmediata, alimentó entre la fanaticada una teoría conspirativa que resonó en foros y redes sociales, la del sabotaje interno. Estaba alguien dentro del equipo, consciente o inconscientemente, minando al novato para justificar el regreso de Doan o proteger reputaciones. Aunque no existía ninguna evidencia sólida, la propia teoría era un síntoma de la profunda fractura y la desconfianza que existía dentro de un equipo en reconstrucción, donde Colapinto era, para algunos sectores, el chivo expiatorio perfecto para los fracasos de la fábrica. Frente a esta guerra psicológica y técnica, la respuesta de Franco ha sido de una madurez profesional que ha impresionado a observadores veteranos. Lejos de las quejas públicas o las excusas, se ha refugiado en el trabajo meticuloso. Sus sesiones en el simulador de Enstone se volvieron maratonianas, repitiendo vueltas virtuales en Imola, Montreal y Suzuka hasta internalizar cada bache, cada curva. Su relación con el experimentado Pierre Gasly, su compañero en Alpine, es de puro profesionalismo cordial. Gasly, claramente el piloto número 1 y referente del equipo, sirve como un termómetro brutalmente honesto. La lucha de Franco no es para vencerlo, una tarea imposible con el mismo material, sino para acercarse lo máximo posible en cada sesión. Cada décima que le roba en la clasificación es un mensaje mudo pero elocuente para la prensa y para la dirección. La brecha no está en el talento crudo, sino en la experiencia acumulada y, sobre todo, en la impredecible fiabilidad del material que le entregan. El reciente 11º puesto en Zandvoort, por tanto, debe leerse como lo que realmente fue, una victoria moral estratégica. Fue una carrera de gestión inteligente, de neumáticos cuidados al milímetro, de una defensa tenaz y limpia contra Haas y Racing Bulls que tenían coches notablemente más rápidos ese fin de semana. Fue una prueba de que cuando el equipo le proporciona una estrategia coherente y un auto que no se rompe, Colapinto tiene la cabeza fría y el talento para llevar a casa el mejor resultado posible, rozando lo milagroso. Esa carrera cayó muchas bocas críticas en los paddocks y le devolvió un crédito que parecía erosionarse. Sin embargo, el futuro inmediato sigue siendo una nube de incertidumbre estratégica. Las declaraciones de Briatore no son descuidos, son proyectiles lanzados con cálculo. Son un mensaje para la prensa, para los patrocinadores potenciales y, sobre todo, para el propio Franco. Alpine tiene en mente nombres estelares para el cambio de reglamento en 2026. La sombra de Carlos Sainz, siempre vinculado al equipo francés, es alargada y amenazante. En este juego de ajedrez, el tiempo de Franco es ahora. La llegada de un patrocinador principal argentino, con un bolsillo profundo, podría ser la llave maestra que asegure su asiento, transformando su indudable talento en un activo comercial irresistible para un equipo que necesita financiación urgentemente. Por ahora, la misión para los próximos meses es cristalina. Las 9 carreras que restan, empezando por el emotivo y simbólico regreso a Monza, son su examen final definitivo. Debe seguir aprovechando las prácticas libres para brillar, como hizo en Zandvoort, y convertir ese ritmo en un resultado tangible el domingo. Un punto, solo uno, sería un terremoto positivo que cambiaría por completo la narrativa de su temporada.
Sería la prueba irrefutable de que, a pesar de todas las adversidades, las trampas psicológicas y las limitaciones técnicas, Franco Colapinto no solo pertenece a la Fórmula 1, sino que ha demostrado la fibra de un luchador que está listo para quedarse y crecer con el equipo. La montaña rusa de su primer año completo no da señales de detenerse, pero cada curva lo encuentra más preparado, más fuerte y con las ideas más claras. El próximo giro lo decide él, con sus manos firmes sobre el volante y la mirada puesta en un futuro que debe ganarse, vuelta a vuelta.